Dios les bendiga, amados hermanos. Les invito a leer Mateo capítulo 14, versículo 19 al 21, que dice: Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Qué preciosa palabra. Hoy tengo el tema: el caballo negro está por salir. Jesús, él vio la necesidad de una multitud que lo había seguido y oró al Padre, no para que les enviara pan del cielo ni codornices, como lo hizo con Israel en el desierto, sino que multiplicó los panes y los peces que un joven puso en las manos del Señor. Qué importante es proveer al Señor las cosas que Él requiere para producir sus milagros. El joven puso en las manos del Señor la materia prima para el Señor crear un milagro que hasta el día de hoy glorifica al Señor. Y el milagro de multiplicación fue tal que comieron y se saciaron más de 5,000 personas. Llenaron 12 cestas llenas de lo que sobró para que no se perdiera nada. Ellos no botaron las sobras, ellos las almacenaron. Ese alimento almacenado les serviría para la próxima ocasión si ese hubiera sido el caso. Pero, ¿por qué guardar los pedazos que sobraron si el Señor podía volver a orar al Padre y el Padre volvería a tener misericordia y manifestar su poder para enviarles pan recién hecho y pescado fresco recién asado? Muchos que hemos padecido escasez en algún momento de nuestras vidas, sabemos muy bien el valor que tiene la comida, los alimentos. No hay nada más valioso que el alimento. Jesús, en la oración modelo, lo que popularmente llaman el Padre Nuestro, Él incluyó la expresión: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día es un regalo de Dios y sobre todo una promesa para los que temen a Dios. El Salmo 37:25 dice: No he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. El pan de cada día es una promesa cumplida de un Dios proveedor que tiene cuidado de su creación y sobre todo de sus hijos. Pero es triste ver que cómo hay gente, hay personas que no le dan el valor a ese tesoro de Dios, incluso viniendo de una vida de escasez, no le dan el justo valor a la bendición del pan de cada día. Cuando los anaqueles de los supermercados están bien abastecidos de alimento, eso da una sensación de prosperidad y de éxito en las naciones. ¿Por qué? Porque alimento se adquiere con dinero, el dinero se obtiene con trabajo, es decir, que hay fuentes de trabajo y mientras existen estos elementos hay una salud espiritual, mental en la gente. Pero cuando los supermercados están vacíos de alimentos, o si los hay, pero a precios inaccesibles para las gentes de escasos recursos, que de paso son el grueso de la población del mundo, eso es una señal de ruina, de miseria. He visto con dolor a lo largo de mis años viajando por las naciones cómo la gente tira la comida sobrante al zafacón, comida que puede refrigerarse para el día siguiente. Y el que hace eso no le da el valor a la comida y tampoco le llega a su mente la multitud de personas que mueren de hambre en el mundo entero, gente que estaría feliz con un poco
de lo que ellos echan al cesto de la basura. Creo que para los últimos días, creo que para los días finales, creo que para los tiempos difíciles que vienen, los cristianos tienen que estar preparados porque el jinete del caballo negro ya salió a galopar por el mundo. Hay que poner en práctica la economía de Dios, que es para que nada se pierda. Medir la cantidad de comida que se va a consumir y más. Si a usted no le gusta comer comida recalentada, y así no cometerá el pecado de tirar a la basura la bendición de Dios, el pan de cada día. Y yo creo que la mala crianza de muchos hijos, que son los que deciden qué van a comer y que en ocasiones echan la comida al basurero porque no les gustó la comida del día, porque no le hicieron el menú que querían, esa mala actitud Dios la castigará con que algún día tengan escasez y desearán un poco de lo que muchas veces tiraron a la basura. Otros dicen, yo no como esto, yo no como aquello. Y hay que preparar a la vez varias comidas para complacer a los hijos. Eso es, en realidad, no es otra cosa sino el reflejo de la mala crianza, las malas costumbres que tuvieron sus padres y que ellos han heredado. En países prósperos diariamente se arroja a la basura millones, óigame bien, millones de kilos de comida que mitigarían el hambre de millones de hambrientos en África y en otros países en donde comer no es una elección sino un milagro. La palabra habla de las obras impías de los últimos días, de los crímenes por causa de la maldad multiplicada, pero bíblicamente arrojar la comida al basurero es un crimen y a la vez es un desprecio a Dios. En otras palabras, es un pecado. Para muchos, el arrojar las obras a la basura es un hábito, es una costumbre, pero en realidad ese hábito se llama pecado. Es un pecado. Si no, bueno, lea la historia de Rico y Lázaro en Lucas capítulo 16, de cómo este hombre Lázaro, leproso, llagoso, ansiaba llenar su estómago con las migajas que caían de la mesa del rico. La mayoría de la gente ven en su lista de cosas importantes, de sus prioridades, el carro, la casa, el dinero, qué sé yo, los viajes, las vacaciones, que si son importantes, son necesarias, yo no lo niego, pero no ven a los alimentos como una bendición dada por Dios. Muchos ni siquiera oran a Dios para darle gracias por el alimento que tienen en la mesa. Muchos, en su arrogancia, en su soberbia, creen que el alimento es producto de su trabajo, de su profesión y no de un regalo de Dios. Jesús dijo que para los días de su venida la maldad se iba a multiplicar. Este estado de maldad de los hombres en el fin de los tiempos es el que hace posible que aparezcan los hombres ingratos, sin afecto natural, de los que Pablo habló en 2 de Timoteo 3, versículo 1 al 5. Por eso es que los hombres no responden con gratitud al sacrificio sublime de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque si no agradecen por un pan, por un plato de alimento, pues menos van a agradecer por el sacrificio de Cristo. El pecado siempre va a tener sus consecuencias. En Apocalipsis capítulo 6 nos advierte de unos castigos escritos en unos rollos sellados, de los cuales los primeros cuatro, óigame bien, son representados por caballos que tienen distintos colores. Cada caballo trae una serie de juicios, pero yo quiero referirme puntualmente, específicamente al tercer sello que traerá a escena a un caballo negro. Ese caballo negro representa el hambre. Hoy hay hambre en muchas partes del mundo,
Pero el hambre que desatará este caballo negro será un hambre sin precedente, será un hambre apocalíptica. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 10, dice: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Esto significa el color negro del caballo, y lo justifica perfectamente. Es que representa ese caballo negro al hambre extrema, y sabe qué pasará en los días en que este caballo negro galope por el mundo. Los que se queden para vivir en la gran tribulación sabrán el verdadero valor de los alimentos. Cada grano de arroz va a valer para ellos en esos días más que una montaña de oro. La gran tribulación traerá sobre los hombres el sufrimiento que nunca hubo desde que la tierra está habitada por los hombres. Así que te aconsejo que consideres tu vida a la luz de la palabra y ordénala, porque el fin ha llegado. Escapa de esos días de ira de Dios que están por venir sobre la tierra. Pero vayamos a los puntos claves para tener una visión clara. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El caballo negro, el color del caballo, es un caballo negro, es el color de la muerte, del luto, del pecado, de la maldad, de la miseria, de las tinieblas. Y la balanza que aparece en la mano del jinete, ese es un instrumento de justicia. Así que la balanza, como símbolo de justicia, representan que la escasez de alimentos y el hambre mortal que se va a producir en esos días no es otra cosa que la justa retribución de Dios por la maldad de los hombres en la tierra. También la balanza es símbolo de comercio. Quiere decir que el comercio va a estar dominado por el mismísimo Satanás. Y dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Mire, fíjense esto. Luego que aparece este caballo del jinete en escena y su balanza en la mano, entonces se oye una voz de entre los 4 seres vivientes en el cielo que anuncia también la carestía de la cesta básica de alimento. Dice que 2 libras de trigo costarán 1 denario y 6 libras de cebada costarán 1 denario. 2 libras de trigo son poco menos que 1 kilo. Esta era la cantidad que necesitaba una persona para sostenerse diariamente. 6 libras de cebada era poco menos de 3 kilos y solo alcanzaba para alimentar una familia por un día. Y fíjese usted, el trigo y la cebada. El trigo es harina que podían comprar los ricos y la cebada es alimento de los pobres. En esos días tanto los ricos como los pobres tendrán escasez, padecerán el hambre que producirá el galope de este caballo negro. 1 denario era el sueldo diario de un trabajador, era el jornal de un trabajador diariamente. Por la escasez de los alimentos, el precio va a aumentar, tanto que el salario diario solo alcanzará para comprar un poco de trigo. Solo eso. El vino y el aceite, dice la Biblia, no serán dañados, según Apocalipsis 6:6. Pero el grano
que es necesario para sostener la vida será muy escaso y si se halla será extremadamente caro. Fíjese usted cómo Dios nos plantea el futuro para que nosotros nos apercibamos y nos santifiquemos y estemos listos para volar cuando suene la trompeta. Lo que viene para la tierra es terrible, es espantoso. Lo dice la Biblia, no lo dice José Ramírez. Pero pocos son los que lo creen, aún del pueblo de Dios. Dios no hace nada sin primero dar una advertencia al hombre. Jeremías le dijo a Judá y a Jerusalén lo que iban a padecer por causa de su pecado hacia Dios. Jeremías 19, 9 y 11 dice: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Versículo 11 dice: así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Amados, vienen tiempos de miseria, nadie estará por nadie, no va a haber amor ni misericordia, serán tiempos caóticos, no habrá sentimientos de nobleza para pensar en nadie más, solo querrán sobrevivir como sea, a costa de lo que sea. En esos días no habrá comida arrojadas en los cestos de la basura, nada que pueda sostener la vida, que pueda servir para mitigar el hambre en aquellos días, será desechado. En esos días se cumplirá lo que dice Proverbios 27:7, que dice así: para el hombre hambriento, todo lo amargo es dulce. Y sabe una cosa, yo no descarto que para esos días el canibalismo sea una manera de mantenerse con vida. ¿Recuerdan aquella historia de los sobrevivientes de los Andes? Esos chilenos, esa gente que cayeron allí en esa cordillera helada y tuvieron que comerse a los muertos para poder sobrevivir. Eso es historia. Quizás los muchachos no habían oído de eso. Eso fue en los años 70. Pero eso sucedió. Entonces, tienen una sola opción: escapar de esos días que vienen. ¿Y sabe una cosa? Esos días de canibalismo vienen porque cuando el asedio, cuando Samaria fue sitiada, dice que 2 mujeres se pusieron de acuerdo para comerse a sus hijos asados. Y los asaron a uno y la otra no quiso asar el de ella. Esas cosas van a venir. Según las Naciones Unidas, en el mundo mueren unas 24,000 personas de hambre diariamente. Mientras usted bota la comida, mientras usted ni siquiera tiene que botarla, piensa en alguien que lo necesite. Y dicen ellos que el hambre mata al 16% de las 150,000 personas que mueren diariamente en el mundo. Los alimentos que una vez se echaban al basurero, en esos días será un banquete, será un manjar de reyes. Espero que después de oír este mensaje no tires más la comida a la basura, porque Jesucristo, nuestro modelo, el que dijo, ejemplos he dado, nos dio una enseñanza al respecto cuando dijo: recojan lo que sobró en cestas para que no se pierda nada. Hoy es fácil guardar la comida que sobró. ¿Por qué? Porque tenemos refrigeradores en donde se conservan los alimentos sin que se dañen. Este es mi consejo que yo estoy dando, porque el Señor, el año 2021, entre enero y febrero, el Señor me dijo: mi siervo, mi Padre llamó el hambre sobre las naciones. Y por eso usted ve
que naciones donde los anaqueles de los supermercados siempre estaban surtidos, ya usted vio y ha visto que hay alimentos, hay artículos de primera necesidad que comenzaron a desaparecer de los supermercados. Así que prepárate para irte con el Señor, porque si no, prepárate para esos días de hambre, de miseria. No hay quien pueda imaginarse, figurarse las cosas que han de venir. Vienen días de juicio, juicio viene por la maldad. Gloria al Señor para siempre. Así que yo alabo a Dios porque tú estás oyendo el mensaje, porque yo he abierto mi corazón al Espíritu Santo, trató conmigo y he dado esta palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Pon tu conciencia en la palabra de Dios. Dios te guarde. Escapa por tu vida.